Muy buenos días, el tema de hoy es apaciguar. Vamos al libro de 1 Pedro 3, 8 al 11. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Apaciguar. Encontramos acá la palabra como el Señor nos guía y nos orienta a apaciguar los ánimos. Yo no sé si usted pronto tiene problemas con su esposa, con su esposo, y se airan en un momento en que terminan diciendo palabras de grueso calibre. Se maltratan, palabras en las cuales, ¿cómo las va a borrar usted del corazón de la otra persona? ¿Cómo podrá quitar esas palabras que ha desatado sobre esa otra persona si en un momento de ira salió todo el veneno? Y aquí la palabra apaciguar, el Señor nos lleva a usted y a mí cómo apaciguar los ánimos. Y ese apaciguar los ánimos no encender la llama, no enfrascarse en un conflicto, en un problema. Y encontramos acá la palabra como el Señor nos guía y nos orienta a apaciguar. ¿Pero qué es apaciguar? ¿Qué encontramos en la palabra? Significa calmar, aplacar o poner fin a la ira, a una contienda, a una situación turbulenta, ya que a menudo mediante regalos, una respuesta suave, una intervención divina, podemos aplacar la ira. Y ahí es donde encontramos la respuesta del Señor y restaurar la paz, restaurar esa paz en la cual el Señor nos está llamando a usted y a mí, no a dividir, no a traer contienda, pelea, conflictos. No, el Señor nos llama a apaciguar los ánimos. ¿Y cómo los podemos apaciguar? Para eso necesitamos el Espíritu Santo, pero necesitamos dirección, conocimiento de la palabra, pero también permitirle al Espíritu Santo que tome el control. Y es ahí como muchas personas dicen, cuente hasta 10 antes de pelear, cuente hasta 10, mejor dicho, hable usted con Dios en ese momento para que usted no se ponga a pelear. Y es precisamente cuando necesitamos al Espíritu Santo para apaciguar. Por eso cuando hablamos cuántos conflictos, peleas se levantan en una familia, en una relación, con los hijos, con los padres, de pronto en su trabajo, de pronto con los compañeros de trabajo, que se irrita porque el compañero no trabaja bien, o de pronto porque llegó tarde, o de pronto porque no avanza como usted avanza. Tantas cosas que suceden en nuestro entorno, que en vez de apaciguar enfrentamos más los problemas, incluso en el transporte público, de pronto porque usted va sobre el tiempo y como que hay trancón en la vía, o porque usted va manejando y alguien se le atraviesa en el camino y como que en vez de apaciguar los ánimos se enfrasca en un conflicto y termina, pero pronto mal atrajeado, de pronto en un accidente porque no apacigua. Y como el Señor nos está llevando a que usted y a mí, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, ya que aquí nos habla precisamente de esa armonía con los hermanos en la iglesia, con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con su entorno. ¿Será que usted es una persona amigable? ¿O será que pronto lo tienen a usted como esa persona de división, de contienda, de pelea, de conflictos? Como que mejor no le pregunten nada, no, ni le vayan a decir nada, no le comenten de este problema, esta circunstancia, porque se va a enfrascar en un problema, va a ser peor el problema que va a surgir, y no apaciguan las cosas. Y cuando el Señor nos llama a apaciguar a usted de mí, es por eso que el Señor nos está llamando, precisamente no para dividir, para el contrario, para apaciguar los ánimos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como dice acá, no irritándonos. Dice fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. ¿Y cuántos hacemos eso? No devolver mal por mal. Pero es que lo que me hizo, es que cómo me trató, es que me robó, es que me quitó, es que me engañó, es que me traicionó, es que lo que habló de mí. ¿Y cuántas veces miramos mal lo que me hicieron y sin darnos cuenta cuántas veces hemos afectado a otras personas y no entramos a apaciguar, sino entramos a dividir? Y es que no se meta con esa persona, no hable con esa persona porque eso no... ¿Por qué? Por el contrario, el Señor no está diciendo que no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Si el Señor nos llamó a usted y a mí para heredar bendición, no para traer maldición. Y si nos llamamos para heredar bendición es porque debemos apaciguar, siendo misericordiosos, amables, compasivos con los otros. Todos no son iguales que nosotros. De pronto no nos gusta cómo piensan, cómo hablan, cómo se expresan, pero podemos marcar la diferencia. Y no es marcar la diferencia hablar igual que ellos o tratarlos mal. No, es apaciguar los ánimos. Pero ¿cómo lo vamos a apaciguar? En sabiduría, en inteligencia, en entendimiento, conocimiento, en la palabra, en la dirección del Espíritu Santo. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y su labio de hablar engaño.
y es precisamente no refrenamos la lengua. Y eso vamos al libro de Santiago, ya que el libro de Santiago nos habla sobre la lengua, el poder de la lengua, pero como dice Santiago que la lengua inflama la rueda de la creación. Dice, se entremete en todo asunto. Dice, no se jacta. Inclusive la lengua se involucra en problemas, en conflictos. Y hace una comparación en cual dice Santiago que las grandes naves de Tarsis, las que están en el mar, inclusive como el Titanic, dice, son gobernadas por un pequeño timón. Una nave tan grande manejada por un pequeño timón. Y dice la lengua, el músculo tan pequeño, pero imposible de tomar. Y es precisamente cuando nos habla acá la palabra, cómo estamos obrando usted y yo. Pero para apacentar la ira, debemos utilizar la acción de calmar la furia en otra persona. La ira en una persona solamente se puede calmar con la dirección del conocimiento del Espíritu Santo. Pero el Señor nos quiere dar a usted y a mí esa sabiduría acorde a la palabra, pero también acorde como usted y yo podemos obrar y actuar para poder entrar a trabajar con esas personas, pero siempre y cuando usted y yo tengamos ese conocimiento de la palabra. Si no lo tenemos, es mejor no obrar como las otras personas. Por eso, como dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. De pronto se le preguntan algo y en vez de apaciguar el problema, responde airado, con ira, con conflicto, y como que responde peor. Pero si usted hizo esto, por eso y no apaciguamos la ira, no apaciguamos el problema que está pasando en esa situación, y entonces nos enfrascamos en problemas. Por eso el mismo capítulo Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El que tarda en airarse, y es precisamente, hace una pausa, ora en ese momento. Vamos a orar mentalmente. Espíritu Santo, sabiduría. Dame tu sabiduría. ¿Cómo responder a esta persona? Si es que debo responder. Porque muchas veces actuamos, es que yo le voy a responder. Y es que lo que estoy pensando, se lo voy a decir. No me importa si no le gusta o si le gusta. Y como que no apaciguamos las cosas y se forma un problema dentro del círculo laboral, dentro del entorno familiar, dentro del entorno de la iglesia. Y no nos importa. Y cuando nos damos cuenta, terminamos disgustados unos con otros. Y hay personas que inclusive duran tiempo sin hablarse, compañeros de trabajo, familiares, porque no apaciguaron la ira, ¿cierto? No apaciguaron en ese momento, sino por el contrario, se enfrascaron en ese problema. Y es aplacar la ira en ese momento, donde se menciona que el que tarda en airarse apacigua la contienda. Y debemos entrar a restaurar. Pero restaurar es serenar, tener esa paz. Y implica en que usted y yo tenemos a calmar la tormenta, independientemente de la tormenta que sea, tanto integral como en el ámbito donde nos encontremos. En contextos poéticos o narrativos representa traer tranquilidad tras un conflicto, tras una disputa, tras una contienda, tras una pelea. Por eso encontramos el problema que pasaba con Esaú y Jacob, en el cual Esaú buscaba a Jacob para contienda, para pelea, ¿cierto? Pero como encontramos que utilizaban obsequios, sacrificios para apaciguar y ganar el favor de alguien que estaba enojado, y eso fue el caso de Esaú y Jacob. Y viene el Señor y nos enseña a usted y a mí cómo podemos entrar y obrar en esa circunstancia, esa situación. Y por eso lo que estamos mirando en el Proverbios 15:1, que nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras para subir el furor. Mira que aquí no encontramos que yo tengo la razón. Y lo que usted dice no es, y lo que yo estoy diciendo sí es. Y aquí no mira si lo que usted dice es o no es, sino es apaciguar la contienda o la pelea o el conflicto que se está presentando en ese momento. Y ahí es donde realmente entramos a cumplir un papel muy importante, ya que es una sabiduría en la palabra y destaca una respuesta blanda, una respuesta que apacigua, una respuesta que llena de paz y seguridad, ya que esa pasibilidad refiere que cultiva carácter tranquilo, un carácter apacible, un carácter paciente, humilde, pero también reflejando el autocontrol, el cual es necesario para que usted y yo evitemos o entremos en conflictos y fomentar de pronto la ira, la contienda, la división, de pronto malos tratos, malas palabras, de pronto malas intenciones que se lleguen a presentar en ese momento. Por el contrario, debemos entrar a fomentar la paz y la seguridad y la confianza, ya que encontramos que eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, pero cómo podremos actuar y obrar para cada circunstancia, cada situación. Y es el Señor que nos está llevando a usted y a mí para poder entender que es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, y lo podemos hacer en ese lugar donde el Señor nos ha puesto. Ya puede ser en su trabajo, ya puede ser en su familia, ya puede ser en el ministerio, en el liderazgo, donde el Señor lo ha puesto a usted, y cómo podemos obrar y actuar para esa circunstancia o situación, ya que en cualquier relación habrá momentos de desacuerdo, conflictos, momentos de conflictos. Puede ser en la relación de pareja, la relación de jefe como un empleado, en
la relación de líder con discípulo, la relación de pastor con liderazgo, cómo se puede presentar esos conflictos. Por ahí donde el Señor nos entra y nos lleva a enfrentar una elección y responder con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, con conocimiento a la luz de las Escrituras. Y ahí donde el Señor nos lleva a hablar y actuar acorde a cada circunstancia, pero conforme a la palabra, no conforme a mi voluntad, conforme a mis pensamientos, conforme a mis estrategias, que es lo que el Señor les quiere llevar a usted y a mí. Por eso hoy este tema, apaciguar, es importante. Muchos hablan de apaciguar las aguas, y apaciguar las aguas muchas veces es apaciguar el carácter, los pensamientos, las actitudes con otras personas. Y ahí donde le oro y le pido al Señor que le dé entendimiento, ese conocimiento, la dirección del Espíritu Santo para saber apaciguar cualquier circunstancia o situación que usted está